El tema de hoy es área de regiones cuadrangulares. Vamos a presentar las fórmulas básicas de este capítulo. Área de un trapecio, área de una región paralelográmica, área de una región rectangular y área de una región rombal. Entonces, si yo quiero hallar el área de una región trapecial, ¿qué es lo que necesito conocer? Sus bases. Las bases serían los lados paralelos del trapecio. Y además la altura. ¿Qué es la altura? La altura sería la separación o la distancia entre estas bases. Entonces, la fórmula para hallar el área de una región trapecial es un medio por la suma de las bases por la altura. Área de una región paralelográmica. Simple, como el rectángulo. Simplemente vamos a multiplicar su base con su altura. Entonces aquí nos dice el área de este paralelogramo es la base por la altura. ¿Quién es la base? La base es uno de sus lados. Y no necesariamente va a ser este lado, puede ser también este de acá. Lo importante, así como para triángulos, debes fijarte con qué altura vas a trabajar. Recuerda que la altura y la base se van a cortar. Pero en este caso la altura no se corta con la base, no, pero se está cortando con su prolongación. Esta altura yo también podría trazarla por dentro, no necesariamente por fuera, es decir, puedo trazar la altura por acá. La altura, como les decía, es la distancia entre los lados opuestos. Entonces, eso también es h. Entonces aquí es 90, acá arriba también va a ser 90, porque al ser un paralelogramo, los lados opuestos son paralelos. Lo mismo aquí, pues en el trapecio, esto también va a ser 90, 90 y 90. Para un rectángulo, simplemente es el producto de sus dimensiones, la base por la altura o el largo por el ancho, que es lo mismo, para una región rectangular. Pero para el rombo la cosa cambia. Para el rombo vamos a trabajarse, la fórmula básica es trabajar con sus diagonales. El área de una región rombal es el semiproducto de las diagonales. Recordemos las propiedades de un rombo. Todos los lados son iguales y las diagonales se cortan perpendicularmente y se bisecan, es decir, que al trazar las dos diagonales se forma un ángulo recto y quedan divididos en partes iguales, ¿ok? Pero para poder hallar el área yo necesito la longitud de toda la diagonal y de la otra diagonal. Es un medio por la diagonal 1 por la diagonal 2. Y listo. Con eso es suficiente para poder abordar los problemas propuestos. Número 1. Calcule el área de la región romboidal ABCD. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, mira, observa. Como te dije, puedes trazar bien la altura dentro o fuera, no pasa nada. Da lo mismo. En este caso, quiero trazarla por dentro. La voy a trazar acá. Al hacer eso, recuerda, porque te lo dije hace un momento, aquí va a ser 90, pero aquí también va a ser 90. Eso significa que la parte que sobra sería 37 grados. Además, recuerda que al ser un romboide, los lados opuestos son de la misma longitud. Si este lado mide 5, su lado opuesto también estaría midiendo 5. Y así, en ese triángulo rectángulo notable que se ha formado, la altura estaría midiendo 4. Ya está. La base sería este lado y la altura sería este segmento. Y decimos, el área del romboide ABCD es base por altura, nada más. 12 por 4, que me da resultado 48 unidades al cuadrado. Listo. Listo. En este problema número 2 nos piden el área de todo el romboide, pues, toda la figura grande. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, observo aquí lo siguiente. Tengo un triángulo rectángulo conocido que puedo completar su lado que falta con Pitágoras. O también, si manejo bien los triángulos rectángulos notables, me daré cuenta que
El cateto que le falta a ese triángulo rectángulo sería 15. Perdón, sería 16. 16, pero acá sería 3 por 4, 4 por 4 y 5 por 4. 16. Ya está. Ahora, no olvides que al estar trabajando en un romboide, los lados opuestos tienen la misma longitud. Si este lado mide 13, entonces este lado también está midiendo 13. Ponemos aquí que esto mide 13. Listo. Y así en el otro triángulo rectángulo que se ha formado es un triángulo pitagórico, donde el cateto que falta sería 5. Ya está. La altura, recuerda que es la distancia entre las bases. Y la altura sería este segmento que está midiendo 12. Esa sería la altura. Vamos a marcarla bien. Esta es la altura de nuestro romboide. Entonces decimos, por lo tanto, el área del paralelogramo ABCD sería la base, que sería 21. La base es todo esto, porque estamos trabajando con la figura grande. 21. Y la altura es 12. Base por altura. 21 por 12. Y eso me da como resultado 252 unidades al cuadrado. Listo. Problema 3. Calcule el área de la región rectangular ABCD si la suma de sus diagonales es 20. Recordemos, vamos a poner aquí, es algo que vimos en el tema de cuadriláteros, pero hay que recordarlo. En un rectángulo, las diagonales tienen la misma longitud, lo mismo que en un cuadrado. Esta diagonal es igual a esta diagonal. Vamos a ponerle vértices. A, B, C, D. A, B, C, D. Si A, B, C, D es un rectángulo, entonces se cumple que BD es igual a AC, que las diagonales tienen la misma longitud. Y como en este caso me están indicando que la suma de las diagonales es 20, eso significa que una de las diagonales estaría midiendo 10, que las diagonales tienen la misma longitud. Este estaría midiendo 10. Y luego, como es un rectángulo, acá es 90 grados. Por ser un triángulo notable, un triángulo pitagórico, la medida de este cateto que falta sería 6. Y listo. Recuerda que para poder hallar el área de un rectángulo simplemente multiplico sus dimensiones. Entonces decimos aquí, por lo tanto, el área del rectángulo ABCD sería la base, que es 8, por la altura, que es 6, dándome 48 unidades al cuadrado. Mire, recordemos que para poder hallar el área de un rectángulo necesito sus dimensiones. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar aquí una altura en este triángulo rectángulo. Al hacer esto, mira lo que va a ocurrir. Vamos a poner acá una letra H al pie de esta altura. Entonces sabemos que aquí AH estaría midiendo 2 y HD estaría midiendo 8. Si ponemos acá que esto es H, aplicamos relaciones métricas. Decimos aquí por relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Es lo que se cumple, la altura, ¿no? La altura al cuadrado. Altura al cuadrado es igual a 2 por 8, de donde obtengo que la altura sería 4. Entonces ya tengo la longitud de la altura. Y con eso es suficiente, pues, ya que
La base o el ancho de este rectángulo sería 10. El ancho sería 10 y la altura, perdón, el largo sería 10 y el ancho sería 4. Decimos, por lo tanto, el área del rectángulo ABCD sería 10 por 4, que nos daría como resultado 40 unidades al cuadrado. Problema 5. Dice, calcula el área de la región cuadrada ABCD si el radio mide 4. Bueno, como tengo un cuadrado inscrito en una circunferencia, ese centro de la circunferencia también es el centro del cuadrado. Es decir, que por ahí va a pasar su diagonal. Por lo tanto, al pasar la diagonal, esto estaría midiendo 4 y esto también estaría midiendo 4. Pero la figura es un cuadrado, entonces aquí es 90 grados. Además, al ser un cuadrado y trazar su diagonal, sus ángulos internos quedan divididos en partes iguales. Esto es 45 y esto también es 45 grados. Ya está. Bueno, entonces esto sería L, ¿no? Esto es L. Esto es L y esto también sería L porque es un cuadrado y los lados son iguales. Y todo esto sería L raíz de 2 porque es un notable. L raíz de 2 que a la vez estaría midiendo 8, ¿no? Entonces decimos acá, L raíz de 2 es igual a 8. Ya está. Bueno, sigamos. Vamos a dejarlo ahí todavía. Entonces tú sabes que para hallar el área de un cuadrado, si te olvidas la fórmula del cuadrado, también puedes tomarlo como si fuese un rectángulo, es decir, base por altura, que sería L por L, que al final nos sale L al cuadrado, ¿sí? L al cuadrado. Los lados son iguales. Ahora, ¿cómo sacamos el valor de L? Sencillo. Elevemos al cuadrado esta expresión. El al cuadrado el primero y al cuadrado el segundo. Entonces acá me quedaría L al cuadrado por 2 es igual a 64, de donde L al cuadrado es igual a 32. Y listo, tú querías L al cuadrado, que me da como resultado 32 unidades al cuadrado. Problema número 6. Calcule el área de la región cuadrada ABCD. Bueno, la figura así como está se me hace conocida. Es una figura que usualmente aparece en el tema de semejanza de triángulos. Entonces, como ABCD es un cuadrado, porque en el problema nos indican, calcula el área de la región cuadrada ABCD. Eso significa que este ángulo va a medir 90 grados, este ángulo también va a medir 90 grados. Obviamente, como ABCD es un cuadrado, los lados son iguales. Entonces vamos a poner que esto sea L, esto también sería L, esto también sería L. Y esto también. Aunque aquí, con los que vamos a trabajar son los siguientes. Empecemos por bueno, vamos a pintar el triángulo que queremos hallar su área. Perdón, cuadrado. Lo que dije triángulo. Vamos a pintar el cuadrado que vamos a calcular su área. Cuadrado ABCD. Y vamos a completar ángulos. Recuerda que para poder aplicar la semejanza debemos tener dos triángulos que tengan como mínimo dos ángulos, dos pares de ángulos iguales. Entonces, si este ángulo mide phi y este ángulo mide beta, entonces phi más beta es 90. O sea, la suma de estos dos ángulos es 90 grados. Entonces, en el triángulo rectángulo grande, acá tengo phi, entonces la medida de este ángulo debe ser beta. Entonces ponemos aquí beta. Y como aquí también tenemos un triángulo rectángulo, eso significa que la medida de este ángulo debe ser phi. Y ahí estarían mis dos triángulos semejantes. Vamos a poner acá una letra. O sea, acá P y aquí Q. Para señalar lo siguiente, que el triángulo
PAB, PAB es semejante con el triángulo rectángulo QDC. QDC. Entonces aquí, el opuesto de phi sería L, el opuesto de phi sería 4. Luego aquí el opuesto de beta sería 9 y aquí el opuesto de beta sería L. Entonces sería 9 sobre L. Y aquí multiplicando en aspa obtenemos que L al cuadrado es 36. Bueno, ahora, el área del cuadrado. Sabemos que, bueno, el área de este cuadrado también podría calcularlo como el área de un rectángulo, ¿no? Lado por lado, que al final es lado al cuadrado. El área del cuadrado sería lado al cuadrado, pero ya obtuvimos que L al cuadrado es 36 unidades al cuadrado. Entonces, en este caso, la respuesta sería la alternativa A. Problema número 7. Calcule el área de la región rombal ABCD si AC es igual a 24 y el perímetro del rombo es 52. Bueno, sabemos que un rombo tiene lados de igual longitud. O sea, sus cuatro lados miden igual. AB, BC, CD y AD tienen la misma longitud. Todos miden, vamos a ponerle A. Todos miden A. Todos están midiendo A. Ahora, el perímetro. Recordemos que el perímetro de un rombo es la suma de las longitudes de sus lados. Entonces, 4A, vamos a poner por aquí, 4A es igual a 52. De donde el valor de A sería 13. ¿Listo? Entonces ya tenemos que los lados de nuestro rombo están midiendo 13. Luego hay otro dato. AC es 24. AC sería la diagonal, sería una de las diagonales de nuestro rombo. Voy a ponerlo por aquí. AC, ¿sí? Todo esto aquí, aquí, toda la diagonal está midiendo 24. Ya está. Ahora, el detalle es el siguiente, que debemos de recordar propiedades del rombo. En este caso, las propiedades de las diagonales de un rombo. Las diagonales de un rombo se cortan perpendicularmente, es decir, que ambas se cortan formando un ángulo recto. Pero además se bisecan, es decir, que las diagonales quedan divididas en partes iguales. Entonces aquí estos dos serían iguales y esos dos también serían iguales. Pero como todo AC mide 24, eso significa que esto mide 12 y esto también está midiendo 12. Bueno, podemos trabajar ahora con uno de los cuatro triángulos rectángulos que se forman. Estos cuatro triángulos rectángulos que se obtienen son triángulos congruentes. Eso significa que todos tienen la misma área. ¿Ok? Bueno, entonces aquí es, este es un triángulo conocido, ¿no? La hipotenusa mide 13, este cateto mide 12 y el otro cateto también estaría midiendo 5. Es el triángulo pitagórico de 5, 12 y 13. Recuerda que puedes verificar este resultado con el teorema de Pitágoras. 5 al cuadrado 25, 12 al cuadrado 144, 144 más 25, 169, cuya raíz cuadrada es 13. Pero como les dije al principio, las diagonales se bisecan. Eso significa que esto también está midiendo 5. Ahora, ¿cómo hallamos el área de un rombo? Recordemos que el área de un rombo es igual a un medio por el producto de las diagonales. Las diagonales son todo AC, que sería 24, y la otra diagonal es todo BD, que sería 10.
Entonces sería 240 entre 2, 120 unidades al cuadrado. Problema número 8. Calcule el área de la región rombal ABCD si O es centro y AT es 4 veces TD igual a 8. Bueno, entonces aquí, para poder hallar el área de un rombo, necesitamos sus diagonales. Claro que podría haber otras formas también de calcular el área de un rombo, pero aquí creo que como ya hay una de las diagonales, entonces vamos a trazar la otra diagonal. Trazamos aquí la diagonal AC. Entonces recordemos que las diagonales se cortan perpendicularmente. Entonces aquí 90 grados. Listo. Colocamos los datos. Nos indica por acá que AT es 8, TD sería 2, ¿no? Porque aquí 4 veces TD es 8, entonces TD debe ser 2. Ya está. Bueno, podemos hallar, bueno, vamos a hacer esto. Aplicar lo que hicimos en el problema anterior. OC es igual a OA y también OB es igual a OD. ¿Ok? ¿Podemos hallar esos lados? Sí, se pueden hallar, pero también podemos hacer quizá algo un poco más simple. Entonces vamos a poner acá una letra A, esto también sería A, aquí B y esto también sería B. Entonces si yo quiero hallar el área del rombo, esto sería un medio del producto de las diagonales. Una de las diagonales estaría midiendo 2A y la otra diagonal 2B. Y esto me daría como resultado 2AB. Entonces, con obtener AB, ya podría llegar a la respuesta del problema. Ahora, ¿cómo obtengo AB? Voy a trabajar en este triángulo. Es un triángulo rectángulo y tenemos la altura relativa a la hipotenusa. O sea, podemos aplicar acá relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Voy a dibujarlo aquí aparte. Podemos hacerlo ahí mismo, pero lo voy a dibujar aquí aparte. Entonces ahí está nuestro triángulo rectángulo. Trazamos la altura relativa a la hipotenusa. Esto está midiendo 2 y esto mide 8. Y podemos hallar esta altura con relaciones métricas. Altura al cuadrado es igual a 2 por 8, de donde obtengo que la altura sería 4. Entonces, este está midiendo 4. Y luego podemos aplicar otra propiedad más de relaciones métricas, que nos decía lo siguiente, ¿no? Vamos a poner que todo esto está midiendo 10, que 2 más 8 es 10, pues. La otra propiedad de relaciones métricas, ponemos acá, además, se estaría cumpliendo el producto de catetos, ¿no? A por B es igual al producto de la altura relativa a la hipotenusa con la hipotenusa, o sea, 4 por 10. Y esto es 40. Entonces ya tenemos el valor de A por B. A por B vale 40. Por 2 sería 80. 80 unidades al cuadrado. Problema 9. Calcule el área de un trapecio rectángulo. Comencemos ahí, vamos por partes. Trapecio rectángulo. Recordemos que un trapecio rectángulo es aquel trapecio que posee dos ángulos consecutivos que miden 90 grados. ¿Está?
más o menos ahí. Ya. Un trapecio rectángulo tiene dos ángulos consecutivos que miden 90 grados. Este es nuestro trapecio rectángulo. Vamos a llamarle el trapecio ABCD. Trapecio rectángulo ABC. Para poder hallar el área de un trapecio, ¿qué necesitamos? Las longitudes de sus bases y la altura. La altura simplemente es la distancia entre las bases. ¿Ok? Bueno, dice que las bases miden 4 y 13. Esto mide 4 y aquí mide 13. Listo. Sabiendo que una de sus diagonales es perpendicular a un lado, quizá eso los ha confundido un poco. Pero bueno, esto es simple. Esta es una diagonal. Entonces, esta diagonal, porque te dice una de las diagonales, obviamente las dos no va a poder ocurrir. Dice, una de sus diagonales es perpendicular a uno de los lados del trapecio. Entonces ya, pues, esta es una diagonal. Y si es perpendicular al trapecio, a uno de los lados del trapecio, entonces aquí 90 grados. Ya está. Y esto me conviene, pues. ¿Por qué? Porque si tengo un triángulo rectángulo, puedo trazar la altura de ese trapecio por acá. Al trazar la altura, recordemos que esto debe medir 90 grados. ¿Y qué se forma? Creo que ya ahí nos da una pista de que podemos recurrir a relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Veamos. Bueno, claro, acá se ha formado un rectángulo, vamos a poner acá H. Se ha formado un rectángulo, esto estaría midiendo 4, esto estaría midiendo 9. Y aplicando el mismo teorema que en el problema anterior, podemos hallar la altura por relaciones métricas. La altura al cuadrado es igual a 4 por 9, de donde obtenemos que la altura es igual a 6. Y listo. Era lo único que nos faltaba, porque ya nos estaban dando las bases. Entonces, el área del trapecio era la suma de las bases, bueno, la semisuma de las bases, ¿no? Sería 4 más 13 sobre 2, multiplicado por la altura. La altura es 6. Listo, entonces aquí puedo simplificar. Mitad y mitad sería 3. Tengo 17 por 3, 51 unidades al cuadrado. Listo. Problema 10. Calcule el área de la región trapecial ABDC. Bueno, ABCD tendría que decir correctamente. Siempre se ponen los vértices en orden. Entonces aquí tenemos un triángulo, ya así a simple vista, tenemos un triángulo rectángulo notable de 45 grados donde los catetos son iguales, ¿no? Eso significa que AB va a estar midiendo 8, ya que en este triángulo rectángulo notable los catetos deben ser de igual longitud. Ya está. Luego, como acá mide 90, si ese ángulo mide 45, esto también va a medir 45 grados. Ah, claro, me faltaba algo aquí, ¿no? En este triángulo notable de 45 grados, si esto mide 8, esto mide 8, la hipotenusa estaría midiendo 8 raíz de 2. Porque creo que no es necesario, pero bueno, vamos a ponerlo ahí. ¿Por qué no es necesario? Porque cuando nosotros tracemos aquí la altura, esta altura debe tener el mismo tamaño que esta altura, porque este lado AB también es la altura de este trapecio rectángulo. Entonces esos dos deben ser iguales. Esto también mide 8. ¿Ya está? Y bueno, también a la vez se forma un rectángulo, ¿no? Si arriba mide 8, abajo también estaría midiendo 8. Vamos a poner acá una letra H. Ahora, por aquí se forma un triángulo rectángulo que también es conocido, es un triángulo rectángulo notable, que es el de 37 y 53. Entonces, si la hipotenusa mide 10, un cateto mide 8, el otro cateto mide 6. Ya está. Y ya tenemos lo necesario, ya que aquí todo este lado, que sería una de las bases de nuestro trapecio,
todo este lado estaría midiendo 14. Y listo, decimos acá. El área del trapecio. Área del trapecio sería la semisuma de las bases. 8 más 14 sobre 2 multiplicado por la altura que es 8. 22 entre 2, 11 por 8, 88 unidades al cuadrado. Ojo, aquí quiero adicionar algo. Aparte de aplicar la fórmula del trapecio, porque de repente, ¿no? Imagínate que estás en el momento de la evaluación y ¡fum! Se te escapó la fórmula para hallar el área de un trapecio. Para este problema, nosotros podemos también hallar el área de toda la figura sumando áreas de triángulos. Porque mira, todo el trapecio está formado por 3 triángulos y todos son triángulos rectángulos. Entonces también podrías tú hallar el área de esa forma. Por ejemplo, aquí no, 8 para este triángulo. 8 por 8, 64, entre 2, 32. Luego acá también, aunque al final acá sería un cuadrado, ¿no? Pero trabajemos solamente con triángulos. Acá otra vez sería 8 por 8, 64, entre 2 es 32. Y acá sería 8 por 6, 48, entre 2, 24. Si tú sumas estos 3 resultados, también te da 88. Entonces es una alternativa. Recuerda que a veces no siempre se va a poder obtener lo necesario para poder aplicar alguna fórmula de una figura básica. Entonces, si eso no se puede, recurre a trabajar con figuras elementales, que pueden ser triángulos o cuadrados. Así que ten en cuenta esa recomendación. Problema número 11. Calcule el área de la región trapecial ABCD si MN igual a 12 y BH igual a 8. Bueno, MN no es ningún lado del trapecio. Recordemos una vez más que si queremos hallar el área de un trapecio necesitamos conocer las longitudes de sus bases. Es decir, tengo que saber cuánto mide AC y también Profesor, a mí me cuánto salió 96, mide profesor. BD. Entonces necesito esos dos. Necesito saber cuánto mide AC y cuánto mide BD. Bueno, entonces, como no conozco las longitudes de esos lados, vamos a ponerle letras. Que esto sea A y que esto sea B. Me están dando como dato MN. MN está midiendo 12. Pero, ¿qué es MN? MN es conocido, lo hemos aprendido en el tema de cuadriláteros. MN es base media del trapecio. ¿Cómo me doy cuenta de que es base media? Porque M va a ser punto medio, ya que estas dos partes son iguales. Por otro lado, N también es punto medio porque esas dos partes son iguales. Ahora, recordemos que por el teorema de la base medio, la mediana del trapecio se cumplía lo siguiente, ¿no? Ponemos aquí. A más B sobre 2 es igual a 12. De donde A más B es igual a 24. Ya está. Entonces ya tenemos la suma de las bases de nuestro trapecio. Ahora, me dan como dato otra cosa. Me dicen que BH está midiendo 8 y BH sería la altura de nuestro trapecio. Entonces, mira, entonces todo va cuadrando, ¿no? Entonces ya tengo, bueno, no conozco en sí cuánto miden cada una de las bases, pero sí conozco su suma y con eso es suficiente, ya que además me están dando la altura. Entonces decimos aquí, entonces el área del trapecio sería la semisuma de las bases, es decir, A más B sobre 2 multiplicado por la altura, que sería 8. A más B es 24, entre 2 es 12. 12 por 8 nos da como resultado 96 unidades al cuadrado. Problema 12. En el gráfico, P es punto medio de BC
Ok, vamos a marcar aquí. P es punto medio de BC. Los dos son iguales. Mm, AB mide 20. Ya. Calcule el área de la región romboidal ARPO. Vamos a sombrear ese romboide. Listo, ahí está nuestro romboide. Queremos hallar el área de ese romboide. Bueno, ¿qué hemos dicho que necesitamos? Necesitamos su base y la altura, ¿no? Del romboide para poder hallar su área, ya que simplemente el área es base por altura. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hallar la altura de este? Bueno, la base creo que ya podemos obtenerlo rápidamente porque este triángulo de aquí nos va a ayudar bastante. El triángulo ABO, AOB, es un triángulo rectángulo notable, ¿no? De 37 y 53. Entonces sabemos que aquí es 5K, esto es 5K, el opuesto de 53 es 4K. Entonces de aquí obtenemos que el valor de K es igual a 4. K es igual a 4. Entonces AO estaría midiendo 16. Ya está. Bueno, entonces vamos a tomar a este lado como si fuese la base. Si ese lado es la base, entonces la altura podemos aquí señalar que sería este segmento. Si es altura, recordemos que acá debe ir 90 grados. Ya está. Bueno, entonces aquí podemos completar, ¿no? En el triángulo rectángulo AOB, recordemos que OB sería 3K, pero como K vale 4, esto sería 12. Esta, este lado OB mide 12. Bueno, y luego podemos aplicar algo que hemos aprendido en aplicaciones de la congruencia. Este segmento de color amarillo, perdón, este segmento de color rojo sería la base media del triángulo BOC. ¿Por qué es base media? Porque parte de un punto medio y además ese segmento de color rojo, o sea, esta altura es paralelo con estos dos. ¿Por qué son paralelos? Por esto. Por eso son paralelos. Entonces, directamente, ¿no? Por base media, esa altura estaría midiendo 6. Y ya está. Entonces, podemos hallar el área del romboide A, R, P, O, simplemente multiplicando 16 por la altura que vale 6. Y me da como resultado 96 unidades al cuadrado. Dice, en un rombo ABCD, la medida del ángulo BAD es 60 y CD es 8. Calcule el valor de su área. Bueno, un rombo. Voy a dibujar aquí mi rombo. Vamos a ver, ¿está bien aquí? Ujú. Sí, entonces a ver, cerramos el rombo ABCD. No sé si las diagonales vayan a ser necesarias, pero ya las he puesto. Tenemos aquí A, B, C y D. La medida del ángulo BAD es 60. Ah, ya. BAD es 60. Entonces todo esto está midiendo 60 grados. No lo voy a poner todavía, pero todo esto es 60. Además, CD está midiendo 8.
CD mide 8. Calcule el área de este rombo. Bueno, recordemos. En un rombo, las diagonales se cortan perpendicularmente. Además, se bisecan. Es decir, que estos dos tienen la misma longitud y además estos dos segmentos tienen la misma longitud. Pero había otro detalle que todavía no lo habíamos empleado en los problemas anteriores, pero que sí lo hemos trabajado en el tema de cuadriláteros. Si todo este ángulo mide 60 grados, la diagonal AC divide ese ángulo en dos partes iguales. Es decir, que esto va a medir 30 grados y esto también va a medir 30 grados. Bueno, con eso es suficiente porque en un rombo los lados tienen la misma longitud. Esto mide 8, esto mide 8, esto también mide 8. Entonces, bueno, aquí tenemos triángulos notables, el de 30 y 60. Si es la hipotenusa mide 8, esto está midiendo 4, porque es la mitad de la hipotenusa. Entonces, esto también mide 4. Además, el otro cateto estaría midiendo 4 raíz de 3. Y esto también estaría midiendo 4 raíz de 3. Y ya tenemos lo necesario. Decimos aquí, el área del rombo ABCD sería un medio, diagonal AC está midiendo 8 raíz de 3 y la diagonal BD está midiendo 8. Listo, sería 64, 32 raíz de 3 unidades al cuadrado. Problema número 15. Dice, calcule el área de la región rectangular ABCD si A, T y D son puntos de tangencia. Bueno, O es el centro. O es el centro de la circunferencia. Pero T es un punto de tangencia. Y esto es importante. ¿Por qué? Ojo, ¿ah? Bueno, si ustedes trazan OT, bueno, ustedes directamente dirán esto, ¿no? Ya trazamos acá OT va a ser aquí una altura. Pero ¿por qué? ¿Por qué mide ahí 90 grados? ¿Cómo lo aseguramos? Entonces, mira aquí, vamos a justificar. Observamos que AB, bueno, ABT sería un ángulo exterior formado por tangentes. Por propiedad, sabemos que la suma de este ángulo con este arco debe ser 180. Entonces, eso significa que la medida de este arco va a ser 90 grados, porque así 90 más 90 es 180. Y luego, como O es centro, AOT sería ángulo central y debe medir lo mismo. Entonces ahí sí ya podemos asegurar de que este ángulo va a medir 90 grados. Tiene una justificación. ¿Ok? Listo. Y ya está, pues ahora sí, sabemos que AO es radio de la semicircunferencia y OT también es radio. Por lo tanto, se forma ahí un triángulo rectángulo notable, ya que los catetos son iguales. Y estos catetos estarían midiendo 4 y 4. AO mide 4, OT mide 4. Pero OD también es radio, entonces esto también es 4. Y ya tenemos todo. AD estaría midiendo 8 y la altura sería 4. Entonces, como nos están pidiendo hallar el área del rectángulo ABCD, entonces esto sería 4 por 8, 32 unidades al cuadrado. Entonces la respuesta sería la alternativa